Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Rebeca Monserrat García Ventura de la carrera de Derecho Virtual. Yo voy a hablar sobre el tema de la violencia vicaria. La violencia vicaria es una forma extrema de violencia de género en la que el agresor utiliza a los hijos, a las hijas u otras personas que son significativas para, en este caso, podemos decir una mujer, para causar daño psicológico, emocional o incluso físico. Este tipo de violencia surge generalmente tras la separación o el conflicto de la relación. Es cuando el agresor busca generalmente el control o prolongar el sufrimiento hacia la víctima. En este caso hablamos en primera persona de una mujer. El daño lo dirige únicamente hacia la mujer o también puede ser con los menores, quienes se convierten en un instrumento de agresión y al mismo tiempo son víctimas directas. Continuando con la descripción del problema, vemos que este refleja una falla grave en la protección institucional, ya que muchas veces las señales de riesgos no son detectadas a tiempo, lo cual permite que el agresor continúe o prolongue sigue ejerciendo el poder a través de la manipulación. En dado caso puede ser que lleguen hasta el secuestro. eh, Incluso pueden llegar a causar una agresión física a los hijos. La violencia vicaria compromete la integridad emocional de toda la familia, que esto constituye una violación severa de los derechos de la niñez. Ok, pasamos a nuestra justificación. En la justificación vemos que es necesario el estudio y la visibilización de la violencia vicaria. Es necesaria debido al impacto profundo y prolongado en las víctimas. A diferencia de otras formas de violencia, esta ataca el vínculo afectivo más importante para la mujer, los cuales son sus hijos. La afectación emocional es devastadora, pues genera culpa, impotencia, temor y sufrimiento constante. Además, los menores crecen en un ambiente de inestabilidad, trauma, manipulación, lo que puede afectar gravemente su desarrollo psicológico y su capacidad para establecer relaciones sanas en el futuro. Esta justificación radica también en la necesidad urgente de fortalecer los marcos legales, los protocolos institucionales y la capacidad de respuesta de autoridades encargadas de la protección de la infancia y la atención de víctimas. Identificar la violencia vicaria y prevenirla puede evitar tragedias irreparables, también puede contribuir a la construcción de entornos familiares más seguros. Considerar este fenómeno en la agenda pública permite crear políticas que prioricen la vida, la seguridad de mujeres y niños. En el objetivo general vemos que es necesario tomar conciencia, analizar la violencia vicaria para poder comprender su origen, la manifestación, el impacto y los mecanismos legales e institucionales necesarios para la prevención y la atención afectiva. En los objetivos específicos tenemos 4 puntos. El primero es identificar las principales características y modalidades de violencia vicaria, así como los patrones de conducta del agresor. Como segundo punto es examinar el impacto psicológico y social, que en este caso es la forma de violencia que se genera tanto en las mujeres involucradas como en los menores involucrados. Como tercer punto sería revisar el marco legal vigente y así poder evaluar las instituciones, si éstas cuentan con herramientas suficientes para prevenir y atender este tipo de violencia, que en muchos casos las instituciones no cuentan con todo esto, ¿no?
Y como punto número 4 es proponer estrategias de intervención y protección, las cuales permitan garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas, que es lo que buscamos, ¿no? Al realizar la investigación de este tema es lo que buscamos conseguir, que las mujeres, los niños que sufren este tipo de violencias puedan ser escuchados, puedan sentirse con la seguridad de poder seguir con sus vidas. En la hipótesis general tenemos que la violencia vicaria se origina principalmente en las dinámicas de control y poder ejercidas por el agresor. Este persiste debido a la insuficiente respuesta institucional y la falta de mecanismo de protección adecuado para mujeres y para los menores. Es lo que comentaba anteriormente. Muchas veces no son muy fáciles de identificar este tipo de problemas o este tipo de violencias, porque muchas veces las mujeres solemos callar, o a veces los menores no saben cómo hablarlo, cómo decirlo, a veces tienen miedo de poder expresarse y de las consecuencias que le puedan causar el decir lo que el agresor o la agresora está haciendo con ellos, ¿no? Y como último punto, en la hipótesis específica tenemos 3 puntos. Como número 1 está que si las instituciones de justicia y protección infantil no identifican oportunamente las señales de riesgo, aumentan significativamente las posibilidades de que la violencia vicaria perdure. Esto quiere decir que si las instituciones no se toman en serio este tema de la violencia vicaria, este tipo de violencia se puede prolongar por mucho tiempo. A veces suele pasar, o conozco casos en los que el niño dice, no, pues en mi casa pasa esto, mi papá o mi mamá me trata así, y muchas veces papá o mamá dicen, no, es mentira lo que está diciendo, o no es cierto, o yo no le hago esto, o él no sufre esto, o ella no sufre esto. Y es ahí donde no se les hace caso a los niños mayormente o comúnmente. Se les toma como que lo están inventando, como que no es verdad. Entonces es aquí donde debería entrar la justicia y la protección infantil, como lo decía al inicio de este punto, que tienen que ponerle un poco más de énfasis en las señales de estos riesgos, o sea, en las llamadas de atención que los niños hacen, o la forma de llamar la atención que a veces los niños tienen, mayormente. Y en el segundo punto tenemos que no existen medidas de protección efectivas durante los procesos de separación o custodia. El agresor utiliza a los hijos como medio para continuar ejerciendo violencia sobre la mujer. Muchas veces papá ejerce o sigue ejerciendo violencia contra la mujer, contra la mamá, contra el hijo, porque no se ponen de acuerdo en los procesos que llevan de separación. Los hijos siempre quedan en medio, y cuando los hijos quedan en medio, cuando no se ponen de acuerdo, cuando uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa, quienes más sufren son los niños, siempre. Y como último punto, tenemos que si los menores no reciben atención psicológica especializada, las secuelas emocionales derivadas de la violencia vicaria se manifiestan a largo plazo en conductas traumáticas y dificultades en su desarrollo socioafectivo. Esto quiere decir que si durante todo el proceso de separación, etcétera, los niños no llevan una terapia, un seguimiento médico, psicológico conveniente, la conducta de estos en la escuela, en casa, con la familia, o con primos, hermanos, se torna a veces violenta, a veces
puede pasar que los niños no o se retraen, no se expresan, no quieren convivir con nadie, o se vuelven muy agresivos en la escuela con sus hermanos, primos, etcétera. Entonces, este tipo de conductas llevan a darse cuenta que puede, puede ser que estén sufriendo un tipo de violencia vicaria. Y bueno, pues hasta aquí sería la primera parte de esta tarea, de este video.